que también nos adaptamos. Hay muchas culturas en las que la llegada o la aparición de las luciérnagas, digamos, en el verano precisamente indicaba el momento o de cultivo o de cosechas. Los cambios, todos estos pesticidas, todas estas cosas que le estamos haciendo a la naturaleza, tienen como consecuencia la disminución de ciertas especies, ¿no? Si yo quito ciertas malezas con químicos para que no estén pegaditos a mis cultivos, pues los insectos que se alimentaban de eso, pues no tienen alimento y no los voy a encontrar otra vez, ¿no? De preguntar justamente eso, ¿no? A diferentes personas en dónde las han visto. Nuestro interés era, pues, ver en dónde todavía había luciérnagas, pero sí nos decían muchísimo, todas las personas, las solía verlas en tal lugar, pero en los últimos años ya no están ahí. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana, por la transmisión de este programa. Seguramente todo el mundo espera con ansias más que nunca la llegada del verano. Y la llegada del verano no me refiero a la forma, a la posición de la Tierra respecto al Sol, sino a la que en un clima templado como el de Morelia y buena parte de Michoacán se refiere, que es el clima templado con un régimen de lluvias en verano, y entonces esperamos el verano porque además empieza a refrescar y empieza a renacer y a revivir el ambiente. Después de ver el matorral seco buena parte del año, pues ahora se viste de verde y es alegre, nos sentimos mucho más entusiasmados, más que en la primavera en otros países. En esos donde hacen inviernos muy crudos, pues la primavera es su tablita de salvación. Para nosotros es el verano realmente. Y hay un indicador del verano que nos interesa siempre mucho observar, o nos interesaba, tal vez habremos de decir. El día de hoy vamos a hablar de luciérnagas y de otros bichos, y para hablar de esto, pues invitamos a la doctora Sistel Pérez, investigadora de la Facultad de Biología, la Universidad Michoacana, y al doctor Luis Felipe Mendoza, también investigador de la Facultad de Biología, y ambos pues con mucha experiencia en el trabajo con insectos, en aspectos de conducta, de estudio de poblaciones. Ya ambos han estado con nosotros hablando de este tema, pero no nos cansamos de hablar de él porque es muy importante y nos gustaría que todo el mundo entendiera la importancia de las luciérnagas, porque estos pequeños animalitos que nos acompañaron tal vez a nosotros de niños y que ahora por desgracia están ausentándose cada vez más de las zonas urbanas, ¿por qué son tan importantes? Sistel, gracias por asistir, y si nos pudieras platicar por qué son importantes, además de porque tú las estudias. Sí, no, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, fíjate que justo, ¿no? Estos animales tienen miles de años aquí en la Tierra y los seres humanos nos acostumbramos a verlas desde hace muchísimo tiempo también. Por ejemplo, desde la perspectiva de los seres humanos, no solamente es esta belleza de sus despliegues bioluminiscentes en las noches, sino que también nos adaptamos. Hay muchas culturas en las que la llegada o la aparición de las luciérnagas, digamos, en el verano precisamente indicaba el momento o de cultivo o de cosechas. También indicaba pues que ya se acercaban estas épocas como de calores o más lluvias, en fin, eran indicadores que marcaban la cultura. Y también inclusive, por ejemplo, esto pasa sobre todo, se ha documentado más en la región de Europa y esa región del mundo, pero aquí en México también se tienen, por ejemplo, la cultura matlacinca, que hace un festejo al bosque, una celebración, un agradecimiento, cuando ya está todo el bosque lleno de luciérnagas, ¿no? Y seguramente en nuestra cultura en general hay otros tipos de interacción con las luciérnagas. Pero más recientemente, pues le estamos tomando también como un indicador precisamente de esto, ¿no? De qué tan conservados están nuestros entornos naturales. Porque allí donde sabemos que antes estaban y ahora ya no están, quiere decir que hay un nivel de degradación ambiental muy importante que también afecta a los seres humanos. Muy bien. Oye, Luis Felipe. Lucho, está bien. Se ha hablado mucho
de un fenómeno de desaparición de insectos en general, no solo luciérnagas, al grado de que alguna gente ha hablado ya del apocalipsis de los insectos, ¿no? Lo podemos ver cuando salimos a carretera. Antes llegaban los carros testos de pobrecitos de insectos que chocaron con el auto y ahora llegan muy limpiecitos, pero en lugar de estar contentos, deberíamos preocuparnos mucho. ¿Qué está pasando aquí? Sí, pues es resultado del mismo proceso que dice Sistale, pero en escalas incluso fuera de las ciudades, ¿no? Todos estos cambios, todos estos pesticidas, todas estas cosas que le estamos haciendo a la naturaleza, tienen como consecuencia la disminución de ciertas especies, ¿no? Si yo quito ciertas malezas con químicos para que no estén pegaditos a mis cultivos, pues los insectos que se alimentaban de eso, pues no tienen alimento y no los voy a encontrar otra vez, ¿no? Tiramos, perdón, lo que se dice las malas hierbas. Las malas hierbas para nosotros, en nuestra concepción muy pragmática, ¿no? Sí. Si no me sirve para algo, pues es algo malo, entonces hay que quitarlo. Pero no pensamos que eso en realidad cumple una función ahí, incluso siendo una planta invasora. Claro. Ya se adaptó el ambiente a eso y pues ya forma parte de este ambiente, ¿no? Y nosotros lo quitamos. Entonces con eso estamos quitándole hábitats a muchos organismos, ¿no? Arriba y abajo del suelo. En todas partes, ¿no? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Apenas empezamos a documentar estos efectos y lo preocupante es que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea límite? ¿En qué momento ya no puedo hacer para atrás? Y entonces que me dé cuenta de cuál es el riesgo de perder esas especies, ¿no? Porque siempre hablamos de los mosquitos, ¿no? Sí. Todo el mundo está... ahorita el problema con el calor, bueno, abre la ventana. No abres la ventana porque se meten los mosquitos y no duermo nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso es cierto, hay cierta incomodidad, pero no pensamos en todos los beneficios que tiene, incluso para la salud humana, sí, ¿no? No es lo mismo una persona que se desarrolla viendo la naturaleza que una persona que se desarrolla en un cuarto de 2x2 y que los únicos animales que los ve, si acaso, en los comerciales o en Facebook o en alguna otra cosa así, ¿no? Emocionalmente y en términos de estrés, hay una gran diferencia de los niños que los sacas al bosque o a un río, que a un niño que siempre estuvo encerrado en la ciudad, ¿no? Claramente, ¿no? Que siente que las vacas son unas cajas cuadradas, ¿no? Que viven en un refri, sí, ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros se nos ha educado así, desafortunadamente, pensando en que las cosas que nos deben interesar son aquellas que son útiles. Claro. Útiles en el sentido nuestro, ¿no? En el sentido de la humanidad. Si me sirve para algo, entonces vale la pena estudiarlo. Si no me sirve para algo, al menos que yo perciba, pero además me puede provocar un daño, pues es mi enemigo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué son importantes, digamos, las luciérnagas y por qué son importantes los mosquitos? Pues en el caso de las luciérnagas, ellas en sus etapas más maduras, digamos, en las etapas inmaduras que son las larvitas, son muy voraces. Entonces suelen comer muchos babosas, muchas lombrices y otros animales de cuerpo blando que, por ejemplo, pueden afectar a los cultivos, ¿no? O incluso a nuestras plantas de ornato. Y además, en algún momento me dijeron, no, pues es que sacamos las larvas de los cultivos porque se comen a las lombrices que están en nuestro suelo. Pero incluso ahí se ayudan a este control poblacional, ¿no? Como que siempre cualquier grupo animal que esté en sobrepoblación o cualquier grupo de seres vivos causa algún desequilibrio para otras, ¿no? Entonces ellas entran ahí como en ese sentido y además, bueno, como ya lo decía Lucho también, pues es el mero aprecio estético, ¿no? De esto es muy, muy bueno para la salud humana. Y como decías tú, es un indicador de un montón de fenómenos que nos sirven. Exactamente. Las cosechas, el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar en otro tipo de cultivos, toda esa parte, ¿no? Incluso el tiempo de protegerme en mi casa, de reforzar el techo y todo eso, porque ya viene. Es decir, esto se le llama servicios. Se le llamaba antes servicios ecosistémicos, ahora son contribuciones de la naturaleza para los seres humanos, porque
justo este término como de utilidad estaba más bien poniéndosele una cuestión económica y solamente, pero en realidad hay muchas cosas más allá que no tienen ese a nosotros valor. nos pueden caer muy bien las babosas. Bueno, a mí me gustan, de hecho. Pero también necesitan ser controladas, porque si explotan y al rato andan por todos lados, pues van a arrasar con mi jardín. Exactamente. Entonces necesito quien les ponga freno, ¿no? Pero no yo con pesticidas ni nada de eso, sino de forma natural, como había sucedido siempre. Bueno, y los mosquitos, uno podría pensar que las cucarachas y los mosquitos son dignos de extinguir, ¿no? Pues quizá porque son competidores de mi cocina, ¿no? No los quiero ahí en la cocina, o porque me molestan, ¿no? El problema es que en realidad lo que estamos haciendo es proponiendo todo perfecto para que haya más mosquitos. O sea, ¿cómo quitas a los mosquitos y eliminas a sus depredadores naturales? Los mosquitos hacen lo que hacen todo mundo, todos los seres vivos, sobrevivir. Y buscar nichos de confianza, de ventaja, donde puedan desarrollarse. Y nosotros se los estamos proporcionando. Estos mosquitos que transmiten enfermedades muy graves como el dengue, han llegado a lugares como Morelia porque nosotros les abrimos la carretera. Entonces pusimos aire acondicionado. Le pusimos aire acondicionado. Ahora traen abrigos, aunque los mosquitos andan sufriendo mi calor también. Andan así como que no se la creen. Entonces, todos los seres vivos, todos, incluidos a nosotros, proporcionamos una función a la naturaleza. Es decir, no hay alguien que sobre, ¿no? Y los insectos en particular, de los organismos que nosotros podemos ver, pues son los más abundantes, además. O sea, ¿sabes cuántos insectos habrá en el mundo? Por ejemplo, especies. Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe, ¿no? O sea, porque nosotros conocemos, bueno, con los que convivimos. Pero si nos metemos a cualquier bosquecillo por aquí, vamos a encontrarnos con sorpresas que seguramente los biólogos ya describieron, pero que nosotros no habíamos visto jamás. Y esos están ahí cumpliendo un papel, ¿no? En ese sistema, vamos. Y nosotros lo estamos acabando de muchas maneras. Yo quito un pino porque me parece que el pino pues, no me da beneficios, y pongo un aguacate porque el aguacate vende, sobre todo si va a ser el Super Bowl. Pero eliminé a los que estaban ahí que me daban servicios, lo voy a mencionar así, fundamentales, que ahora no voy a tener. Entonces ahora tengo que poner aire acondicionado. Entonces ya me sale más caro. Y tengo que comprar insecticidas para controlar a los moscos. O sea, el mundo de los insectos es fundamental para la existencia de la vida. No podemos vivir. Exactamente. Sí, entonces en ese sentido, el hacer conciencia sobre las luciérnagas, al mismo tiempo estamos haciendo conciencia sobre otros organismos, ¿no? O sea, las cucarachas per se no son malas. Son malas en la condición en que nosotros les hemos dado. ¿Qué pasaría? Estamos por terminar la primera parte. ¿Qué pasaría, Lucho, así en 2 palabras, si no hubiera cucarachas? Acumulación de basura. Y de la peor. Exacto. Nos ahogaríamos ahí si no hubiera basura, si no hay degradadores. Cucarachas, ¿no? Vamos a llamar al corte, vamos al corte y ahorita regresamos. No le cambie, se va a poner más bueno. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de luciérnagas y otros insectos y del terrible apocalipsis que le está ocurriendo y que, bueno, tenemos que hacer algo para evitarlo, ¿no? Se puso bien bueno en el intermedio porque es cuando platicamos de lo que no podemos decir al aire, pero de nuestros vecinos terribles que andan queriendo mochar los árboles y, bueno, cosas así. Estamos viendo un problema, decíamos hace rato, de retiro, cuando no franca disminución de las poblaciones, o sea, se están yendo de donde antes estaban o finalmente están desapareciendo de los insectos. Y esto es trágico en muchos sentidos. Nos proporcionan un montón de ventajas el convivir con estos organismos, pero hay que saber convivir con esos organismos. No es, ay, como la araña me cae re bien, la voy a poner en mi cama, ¿no? O cosas así, estilo Plaza Sésamo, ¿no? Voy a convivir, voy a tener una mascota de araña, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí puede ser dramático y vemos un indicador.
¿cuántos de nosotros, cuántos de la gente que nos está escuchando ha visto luciérnagas en los últimos años en la ciudad? Si preguntamos a nuestros abuelos, a la gente mayor de nuestras calles, lo recuerdan perfectamente, pero ¿cuál fue la última vez que ustedes vieron una luciérnaga al lado de la casa, en el camelloncito de enfrente? Por ejemplo, tú has estudiado mucho esta parte de la memoria humana alrededor de estos insectos, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la gente? Pues es muy sorprendente. De hecho, hicimos un pequeño ejercicio en el tianguis que habíamos hecho el año pasado, de preguntar justamente eso, ¿no? A diferentes personas en dónde las han visto. Nuestro interés era pues ver en dónde todavía había luciérnagas, pero sí nos decían muchísimo. Todas las personas solía verlas en tal lugar, pero en los últimos años ya no están ahí. Y así es muy frecuente en las edades, sobre todo de más de 30 años. Lo más sorprendente quizá fue este año que el 85% de las personas que nos dijeron que nunca habían visto luciérnagas son menores a 25 años. Pero las reconocen, o sea, sí saben a qué nos referimos con una luciérnaga. Sin embargo, ¿Han visto nunca programas, películas, libros, películas, etcétera, pero nunca las han visto en la naturaleza. Entonces, obviamente no esperan que haya en sus entornos, sino y dicen, no, pues como, o sea, escuchan que otras personas dicen, antes aquí había enfrente de mi casa y tal, y se quedan los padres dándose cuenta de que sus hijos no han tenido esta experiencia, que no la van a tener si no los acercan a la naturaleza, y también los niños pues preguntándose por qué pasa esto, ¿no? Que esto es un efecto muy terrible, porque es muy difícil que conservemos lo que no conocemos. Exactamente. O sea, no tenemos una memoria de que aquí había estos organismos y me convocan a realizar acciones para conservar. ¿Conservar qué? ¿Qué? Exactamente. Sí, o sea, si yo no tengo claro, hay conservar la nueva tienda o nuevo centro comercial, pues es lo que vamos a conservar. No sé si en alguna vez alguien estudia esta época, pues probablemente desentierre centros comerciales, por todos dicen, bueno, estas cosas que les pasaban, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Ahora, esta memoria con las luciérnagas, o esta falta de o esa pérdida de memoria con las luciérnagas, en realidad la podemos extender a cualquier otro organismo, y en particular a los insectos, porque además los insectos están estigmatizados. Claro. Todo el mundo ve un bicho y lo pisa. ¿Cómo está ahí? ¿Han visto, por ejemplo, libélulas? ¿Cuánta gente ha visto realmente libélulas en los entornos urbanos? No, a pesar de que sí hay, ¿no? O sea, yo creo que sí los hemos llegado a, pero pues no les ponemos atención, ¿no? Yo creo que es una cosa muy interesante. A mí una de las cosas que más me gusta del proyecto de Sistel, desde que se llegó al laboratorio, que yo no sabía nada, pues que brillaban, que yo sí las había visto, y soy chilango, es que hay, ¿no? Y que está la oportunidad de que tú le muestres a la gente, mira esto, ¿lo quieres? ¿Te parece agradable? ¿Cómo sientes cuando lo viste? Cuando ves a los niños, ¿no? O sea, digo, en el tianguis es como difícil tendríamos que hacer un tianguis nocturno, sí, ¿no? Pero que no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Pero, por ejemplo, cuando vimos las mariposas, ¿no? O sea, yo veía a los niños así y decías, me asombró muchísimo que había gente que no entendía, que no sabían la espiritrompa. Yo, bueno, pues eso de la espiritrompa, ¿de dónde lo saqué yo? Entonces es porque mi deformación personal, y dices, no, pues es que yo de niño agarraba mariposas, ¿no? Y los veías, claro. y las revisas, y a veces las torturas, y cuando te hablaban en la escuela del proceso de metamorfosis, ¿sí? Uno lo veía, o sea, nosotros no nos estaban contando nada que no hubiéramos observado, ¿no? Yo agarraba mayat, se le ponía un hilito, ¿no? Y andaba, ¿no? Exacto, es una maravilla, ¿no? Yo de ahí agarré el gusto por la aerodinámica y esas cosas, porque tenías ay, mira cómo, le ponías pesitos y a ver cuánto levanta, ¿no? Sí, también me tocó eso. Sí, entonces esa situación de no tener esa experiencia, pues nos lleva a un proceso de insensibilización. Yo alguna vez hice una práctica, daba clases en una secundaria de niños fifís, y los llevé a Santa María, donde ya no existe, por cierto, ya está urbanizado. Y entonces les pedí que me describieran a todos los animales que vieran.
y esa fue la trampa, pues. Entonces llegamos a la cima de la loma y nos sentamos ahí en unas piedras que estaban ahí, unas rocas. Y les digo, a ver, ¿qué es lo que han observado? Díganme cuántas especies. Y traían su cuaderno en blanco. No, pues es que no hemos visto nada. Es que aquí no hay animales. ¿En serio no hay animales? No, pues no hay animales. Y estaba una chica ahí sentada junto a mí. Le digo, a ver, ustedes dos, los más fortachones, levanten con cuidado la roca. No la muelan ni nada, levántenla y después la van a volver a colocar como está, pero levántenla. Y la impresión de los niños estos que se iban a esquiar a Aspen, se iban de curso de verano a Toronto y cosas así, fue, o sea, impresionante. Ahí había una comunidad, había arañas, había 100 pies, 1000 pies, planarias, un montón de cochinillas de humedad, ahí todo un sistema ahí bien interesante, ¿no? Que nunca habían visto. Incluso empezaron a levantar de las otras rocas porque pues eso era peligroso, ¿no? O sea, bueno, es peligroso si tú le metes la mano ahí, hay una araña viuda negra, sí, pero si no, te aseguro que la araña está más asustada. Está más peligroso cruzar la calle. Exactamente, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, eso nos refleja que la concepción de la vida urbana también ha despojado de la naturaleza. Es decir, ya como que el parque es algo antiguo, ¿no? Es algo... Sí. Hay que quitarlo. Sí, justo también otra de las cosas que nos dimos cuenta es que los niños que nos decían en el Tianguis también de la Ciencia de este año, nos decían, yo vivo en tal lugar y ahí no hay luciérnagas, ¿no? Pero curiosamente coincidieron algunos de esos sitios con lugares en donde nosotros sí fuimos el año pasado y vimos luciérnagas. Entonces, más bien es este cambio también de la interacción que ya se tiene, o que más bien la falta de esa interacción con la naturaleza. Ya no tenemos esta costumbre de salir a jugar en la noche, de observar, de tener a los niños que estén fuera de sus cuartos. Casi siempre están pues más bien como concentrados en dispositivos digitales, a veces ya ni siquiera libros en donde les dé esta curiosidad, ¿no? De a ver si hay aquí, ni siquiera de las plantas de su propio jardín. O sea, ya no existen los espacios, pero tampoco ya no se tiene esa costumbre, se ha perdido muchísimo. Y pues claro, eso marca también esta falta de aprecio que puedan tener esas personas por la naturaleza. Entonces, a mí me mandan mensajes luego, pues por el programa, oye, hay una araña violinista en mi casa. ¿Y dónde está la araña? No, pues ahí a medio techo. Seguramente el violinista no va a andar por ahí dándose el rol, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, sí, algo está pasando. Pero la pregunta de los 64,000, que ustedes seguramente sí me van a entender la expresión, es, ¿podemos nosotros como ciudadanos hacer algo? Sí, también parte del estudio que estamos viendo, justo lo que decía Lucho hace rato, es la sorpresa fue que sí hay luciérnagas todavía en Morelia, ¿no? Y cuando empezamos a analizar las características de estos sitios, pues nos damos cuenta de que necesitan cosas muy básicas, que son áreas verdes. O sea, en cualquier pequeño espacio, hay espacios realmente pequeños en donde todavía hay luciérnagas. Disminuir, por ejemplo, la cantidad de contaminación lumínica y pues mantener estos sin insecticidas ni otras sustancias tóxicas. No sé qué más... Pues mira, yo creo que en ese contexto, los eventos, por ejemplo, muchas cosas que hace Cistel en términos de comunicación y son una herramienta indispensable, ¿no? Si tú quieres hacer algo como ciudadano, enseña a tus hijos a que todo lo que hicieron antes no es adecuado, ¿no? Observa con ellos, platica, indaga. Llévalos, ¿no? O sea, toma la curiosidad de... Sí, digo, a mí me encanta ir a los museos, está padre, pero la naturaleza tiene su ventaja, ¿no? No tomes tus próximas vacaciones para ir a hacer 6 horas de fila y apartar un boleto para entrar al Louvre. Y vete a un lugar, a una selva, ¿no? No con aire acondicionado, así, claro, más o menos, lo que quieras, pero experiméntalo, ¿no? Demuéstrales que esas cosas existen, sensibilízalos. Y yo creo que ganamos mucho, ¿no? Págale a un guía local, si no conoces, para que te lleve por lugares no peligrosos, adecuados, etcétera, ¿no? Que es también otra forma de reactivar la economía de muchos lugares. O sea, hemos perdido, así como hemos perdido la costumbre de conversar,
también hemos perdido la costumbre de observar. Ujú. Es decir, hay cantidad de cosas que pasan desapercibidas para la gente, que están ahí al lado. Ahí en mi casa viven unas arañas que tienen unos colores espectaculares. Y a mí una cosa que me gusta es observar la combinación de colores. Yo creo que les queda chiquito el traje del hombre araña. En serio, ¿no? La combinación, la iridiscencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, probablemente no podamos hacer grandes acciones nosotros como individuos, pero como ustedes lo dicen, si tomamos conciencia, si empezamos a evitar muchas cosas que hacíamos, ya es una ganancia enorme, porque ahora sí somos sensibles a los llamados que se le hacen a los gobiernos, ¿sí? Para que tome acciones urgentes, ¿no? Porque si nosotros mismos no lo entendemos, no vamos a hacer algo. Yo comentaba hace un momento el asunto de los mosquitos, estos transmisores de enfermedades peligrosas que ya están en Morelia. Deberíamos estar haciendo ya alguna cosa como sociedad, no solo poner mosquiteros, sino pues ver por qué sucedió eso y qué puedo hacer para mitigarlo, ¿no? Claro. Sí, oigan, pues estamos terminando, pues muchas gracias a ambos. Este tema no se agota, es muy amplio, pero bueno, les agradezco a ambos y a todos los amigos de Saber Más, les pedimos que nos busquen en las redes y en la radio. Nos vemos la siguiente.